Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien el audio? Ivone, ¿me escucha? Se escucha, licenciada. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. licenciada. Vamos a esperar un momentito, se están conectando ya. ¿Se ve mi pantalla? La diapositiva. ¿Logran ver? Sí, ¿no? Sí, licenciada, se ve. Ya, mientras se terminan de conectar, vamos a ir llamando lista, por favor. Cayola Marisol. Alvarado Álvarez Lady. Presente, Lice. Lady está en clases. Presente, Lice. ¿Me escuché? Sí. Estaba muy bajito, creo tú. Presente, ¿no? Sí, Lice, presente. Ya, Aramayo Vargas Débora Noemí. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Valderrama Casana Melisa Abigail. Blanco Paco Andrea Herminia. Buenas tardes, licenciada, presente. Buenas tardes. Cárdenas Figueredo Adriana. Presente, licenciada. Cortés Aroca Víctor Hugo. Encina Vargas Davis. Presente, Lice. Escobar Málaga Cristian. Hernández Presente. Quispe. ¿Está Escobar Málaga? Sí, Lice, perdón. Hernández Quispe Miguel. Miguel Ángel. ¿A Miguel Ángel? No le escucho. Miguel Ángel. Fuentes Mejía Elizabeth. Buenas tardes, Buenas tardes. presente. Gallego García Johnny. García Choque Ruth Nancy. Guaraguara Picachuri Bonet. Presente, licenciada. Gutiérrez Blanco Yara Majeya. Presente, Lice. Guzmán Rocha Brian.
Presente, Lisa. Hurtado, Villegas, Maribel Rocío, Presente, licenciada. Jiménez Mamani, José Sander, José Sander, López Espíndola, Angélica Dayana, Presente, Lice. Machaca, Lucana, María Carla, Mamani Coronado, María Jocelyn, Lice. Presente, Lice. Machaca, ¿qué ha Sí, pasado, sí. Carla? No se escuchaba. Sí. Ya, Mamani Coronado, María Jocelyn, Mamani Sara Temelvi, Presente, licenciada. Coronado, María Jocelyn no está, ¿no? Sara Temelvi presente, Marca Guarachi, Tatiana Pilar, Presente, licenciada. Melgarejo Cruz, María Luisa, Presente, Lice. Ramos Guevara, Jordi Alex, Ramos Molina, Rocío, Presente, Lice. Rodríguez Zurita, Jocelyn Fabiola, Presente, licenciada. Vázquez Rojas, Rosicela. Alguien que tal vez entró a clases recién para ponerle asistencia. Yo, Lice, Yo, Lice. recién acabo de entrar. A ver, miremos por orden. ¿Quién? Nombre completo, apellido. Valdezama Casana Melisa, Lice. ¿Quién más? ¿Quién más Jiménez era? Mamani, José Sander, Lisa. ¿Sander? Sí, Lisa, Sander. ¿Qué ha pasado? La señal, Lisa. Mientras tarde. ¿Alguien más? Creo que son todos, ¿no? A ver, vamos a continuar nuestro avance de la anterior clase. Nos quedamos en derechos del trabajador. Todavía, ¿no? Nos quedamos creo que en derechos y obligaciones de los sujetos de trabajo, ¿no? Ah, no. Ya estábamos adelante. Derechos y obligaciones del trabajador, ¿no? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? En cuanto a los derechos del trabajador, no vimos todavía, ¿no? Y a los que tengan librito, está por si acaso nuestro tema que estamos viendo en la página 54. Entonces, vamos a ver en cuanto a los derechos del trabajador. Rosicela recién acaba de entrar a clases. Vázquez Rojas, Rosicela. Presente, Lice. Sí, no registrado mi micrófono. Me volví a salir. Ya está con asistencia. Entonces, en cuanto a los derechos del trabajador, estamos en la página 55, sería, ¿no? La que estamos viendo ahorita. Para los que tengan su librito y puedan también revisar en su libro, ¿ya? En cuanto a los derechos del trabajador, es que el trabajador tiene los siguientes derechos de acuerdo a la Constitución Política del Estado, su artículo 46. ¿Qué tiene su Constitución? Le voy a poner puntos. ¿Alguien está con su Constitución? ¿Nadie? ¿Han buscado el artículo 46 de la Constitución Política del Estado? Lo vamos a revisar. Yo lo tengo, licenciada. Ya, adelante, por favor, con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado.
Hay 3 puntos, los 3, licenciada. Sí, todo referente al artículo 46. Ya, artículo 46, ¿no? Toda persona tiene derecho, al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 2, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 3, se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Ya, muy bien. Entonces, clarito también se estableciendo en cuanto a los derechos del trabajador el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y vamos a ir viendo cuáles son sus derechos uno a uno. Tiene derecho a un trabajo digno, como lo hemos visto en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Luego tiene derecho a la seguridad industrial, de acuerdo al artículo 46 también, ¿no?, de la Constitución Política del Estado. Higiene y salud ocupacional, también referente a esto nos habla el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Luego tiene derecho a la estabilidad laboral, de acuerdo al artículo también 46 de la Constitución Política del Estado. Otro derecho que no tiene es de no discriminación, también estipulado en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Luego, a la negociación colectiva, esto lo vamos a revisar en el artículo 49, su párrafo 1, también de la Constitución Política del Estado. Luego, a la organización en sindicatos, también lo establece el artículo 51 en su párrafo 1 de la Constitución Política del Estado. Y como último derecho a la huelga, ¿no?, que está de acuerdo o lo establece el artículo 53 de la Constitución Política del Estado. Todo esto sería en función a los derechos del trabajador. Entonces, cuando hablamos que tiene derecho a un trabajo digno, ¿a qué nos referimos? Un salario o un trabajo que por lo menos gane el mínimo nacional, ¿no? Porque hay trabajos o donde trabajan los trabajadores o trabajos donde están desempeñándose en alguna labor el trabajador y ganan por debajo del mínimo nacional. ¿Es verdad esto o no es verdad en nuestro medio? Porque todo está establecido también en la Ley General del Trabajo, que la persona debe ganar después de los 3 meses el mínimo nacional, que es de acuerdo a la Ley General del Trabajo, ¿no? Pero no todos cumplen, ¿no? Entonces siempre, después de los 3 meses, le siguen pagando el mismo sueldo, que puede ser unos 1.500 bolivianos, que es por debajo del mínimo nacional, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que a un trabajo digno que por lo menos gane la remuneración del mínimo nacional. Luego, a la seguridad industrial. Por ejemplo, en alguna fábrica cuando trabaja, vamos a decir, a ver un ejemplo de una fábrica. Ya digamos, la Taquiña. Vamos a poner la fábrica Taquiña como ejemplo. Todos los trabajadores que trabajan en esta fábrica, su empleador tiene el derecho o la obligación de dotarle todo el tema de la ropa de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos trabajos que son peligrosos, entonces donde, por ejemplo, tienen que ponerse overoles, tienen que usar casco, ya sea guantes, ¿no? Es una manera de proteger a su trabajador. Entonces, por lo tanto, el empleador está obligado de dotarle de ropa especial de trabajo. ¿Ya? Luego estaría el otro punto, que es derecho también del trabajador en cuanto a la higiene y salud ocupacional. O sea, que tiene que ser un ambiente que no haya, digamos, ningún tipo de contaminación, ¿no? Por eso hablamos de salud, ¿no? Higiene y salud ocupacional.
En cuanto a la remuneración o salario justo, que también aquí se asocia con, habíamos dicho, un trabajo digno, que también, ¿no? Tenga ese trabajo, por ejemplo, las condiciones, ¿no? Donde pueda desempeñar libremente o que no corra peligro su salud del trabajador, ¿no? En cuanto a la remuneración o salario justo, también, ¿no? O sea, eso entraría a un trabajo digno, ¿no? En cuanto a la remuneración que hemos dicho que debería ganar por lo menos dentro de lo que es el mínimo nacional. Luego, una estabilidad laboral. Hemos hablado mucho de la estabilidad laboral. Cualquier trabajador puede ser despedido intempestivamente, injustificadamente de su fuente laboral o lo ampara la Ley General del Trabajo. ¿Qué dice? A ver, Aramayo, Vargas, Débora, Noemi. No lo pueden despedir así nomás, licenciada, está amparado. Entonces, goza de estabilidad laboral, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasa en caso de un despido injustificado? Se puede presentar una denuncia porque la ley ampara al trabajador en casi todos los Ese ámbitos. trabajador puede pedir su reincorporación a su fuente laboral, ¿no? Si es que no hay, digamos, los motivos justificados para su despido. Y durante ese tiempo que está suspendido este trabajador, ¿va a seguir percibiendo su sueldo? Sí, tendría que seguir percibiendo su sueldo. Sigue percibiendo su sueldo, ¿no? Ya no existiría la reincorporación siempre y cuando este trabajador en ese lapso que está suspendido se busque otra fuente de trabajo, ¿no? Eso también habíamos dicho. Entonces, si se consigue otra fuente de trabajo, está dando a entender de que no quiere volver a su anterior trabajo, ¿no? Entonces ya no va a poder pedir su reincorporación. Entonces, si el trabajador quiere que lo reincorporen nuevamente, entonces en todo ese tiempo que está suspendido no puede buscarse otra fuente laboral. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando es un despido intempestivo también injustificado, ¿qué aplica? El tema del pago de ¿qué? El desahucio. Del desahucio, ¿no? Porque es como una multa que tiene que pagar el empleador por haberle despedido sin justa causa alguna a su trabajador, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la estabilidad laboral. Otro punto que tiene derecho el trabajador es derecho a la no discriminación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derecho a la no discriminación? Licenciada, se refiere a que ninguna persona puede ser discriminada por su color, piel, religión o otra característica. Entonces, dentro de una fuente laboral tiene que haber todo respeto, ¿no? De parte de los, en el caso que son varios trabajadores o varios empleadores, es de ambas partes, ¿no? Y también entre sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, todo prohibido en temas de la discriminación, ¿no? A ver, pasando, antes de pasar al otro punto, Aramayo Vargas participó, ¿no? Sí, licenciada, cuando me llamó. ¿Quién Sí. más leyó el artículo de la Constitución? Marca Guarachi Tatiana Pilar, licenciada. Marta Guarachi. ¿Quién más? Otra señorita último que ha participado. Hurtado Villegas Maribel Rocío. Hurtado. Su micrófono, por favor, de quien está activado. Lo pueden desactivar. Ya, entonces, vamos a pasar al otro derecho que tiene el trabajador, es a la negociación en sindicatos, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución Política del Estado. ¿Quién puede revisar este artículo? Yo, Lisa. 49. Adelante. Vázquez. Adelante. Artículo. Se reconoce el derecho a Rosicela, la, ¿es, no? sí, Ya, Lisa. adelante. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. 2. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos, salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales, reincorporación, descansos remunerados y feriados, cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno,
dominicales, aguinaldos, bonos, primas y otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa. Indemnizaciones y desahucios, maternidad laboral, capacitación y formación profesional y otros servicios y otros derechos sociales. Párrafo 3. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso sexual. La ley determinará las sanciones correspondientes. Ya, muy bien, está siendo clara entonces la Constitución Política del Estado referente al artículo 49, ¿no? Que nos habla en cuanto a todos los derechos que tienen los trabajadores. Y aquí cuando hablamos de negociación en sindicatos es que cuando están, ¿no? Cuando ya son más de 10 trabajadores se forman en sindicatos y este es con el fin, ¿no? De cuidar, ¿no? O sea, ¿con qué fin se forma un sindicato en una empresa? Con el fin de cuidar todos los derechos que no sean violados de parte de los empleadores hacia los trabajadores. Entonces los sindicatos están para defender estos derechos, ¿no? Y también está establecido en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado. En cuanto a la organización de sindicatos, según el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, tú mismo, mamita, ¿no los puedes revisar, por favor, el 51, el artículo 51? ¿Yo lo hice? Sí. ¿O alguien lo buscó, el artículo 51? Ya, Rosicela nomás entonces. Adelante, por favor. Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. 2. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. 3. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. 4. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. 5. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. 6. Las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical. No se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. 7. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses. Ya, está muy bien, Rosicela, ¿no? Vázquez Rojas, Rosicela. Ya. Eso del artículo que no los está revisando, no los ha revisado Rosicela, lo vamos a volver a mencionar en nuestro tema número 7, porque ahí vamos a ver el derecho sindical y sindicatos, va a ser nuestro tema número 7. Entonces ahí lo vamos a ver más detalladamente acerca del sindicato. Pero a ver, según sus palabras de ustedes, ¿para qué se forma un sindicato? ¿Quiere participar en esa pregunta? Licenciada, yo lo veo como para que entre todos los integrantes de un grupo puedan defender los derechos, porque a veces cuando solamente es uno se ve tan vulnerado que eso no le permite hablar, pero si son entre grupo y conforman un sindicato, a más que hacerse valer los derechos, también
pueden ser beneficiados con otras cosas. Muy bien. ¿A raíz de qué nacen los sindicatos? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto al principio de cuando empezamos a avanzar en nuestro tema de derecho del trabajo? A raíz de la revolución industrial, ¿no? ¿Se acuerdan? Quien ha regulado todos estos derechos es la OIT, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces vamos a decir que el sindicalismo surge como producto, ¿no?, de la revolución industrial. Puede ser también definido como una asociación o agrupación, ¿no?, formada para la defensa de ¿qué? Principalmente de los intereses económicos y laborales, ¿no?, de un grupo de trabajadores asalariados, subordinados y dependientes. Ya, entonces con esa sería la figura del tema del el fin de un sindicato, ¿no?, que nació a raíz de la revolución industrial. Entonces, todo esto también lo vamos a ver cuando llevemos nuestro tema sindicatos, ¿ya? Que es nuestro siguiente tema es. Ya, muy bien, nombre completo de la señorita. Cárdenas Figueredo Adrián. Primer apellido, mamita. Cárdenas Figueredo Adriana. Anotado. Entonces, como el último derecho que vamos a ver en cuanto al derecho del trabajador es derecho a la huelga. Esto está establecido en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado. Esto del tema de la huelga, bien detalladamente, también lo vamos a ver en nuestro tema número 8, en los conflictos laborales. Pero así a pequeño de un concepto de la huelga. ¿Qué es la huelga? ¿Con qué fin se hace una huelga? ¿Quién quiere participar en esta pregunta? Licenciada, una huelga puede ser como una manifestación la cual exige intereses comunes de un grupo de personas. Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama derecho a la huelga? Derecho porque es un derecho reconocido, ¿no? Eso está reconocido en la Ley General del Trabajo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que hacen huelga los trabajadores se les descuenta su sueldo, o es que siguen percibiendo su sueldo durante este tiempo de conflicto. ¿Siguen percibiendo o les descuenta cuando hacen huelga los trabajadores? Siguen percibiendo, licenciada, los trabajadores. Siguen percibiendo, ¿no? Entonces Sí. no tienen descuentos. Entonces es una forma de presionar, ¿no? Cuando ven que sus derechos no están siendo, o el empleador no está cumpliendo, ¿no?, con todo lo que tiene que cumplir en cuanto a sus derechos de su trabajador. Entonces es una forma de presionar. Porque hay otra forma de presionar del empleador hacia el trabajador. ¿Recuerdan? Les había hablado creo que al principio también del lockout. ¿Qué significa lockout? Es puerta cerrada, ¿no? Entonces el empleador cierra las puertas de la empresa y no deja ingresar a sus trabajadores. Entonces es una manera de presionar, ¿no?, del empleador hacia el trabajador. Entre todos estos derechos que hemos ido viendo en cuanto a los derechos del trabajador, ¿tienen alguna duda? ¿O está todo claro? A ver, ¿qué dice Melvi? ¿Está todo claro en cuanto a los derechos del trabajador? Sí, licenciada, muy claro. Ya. A ver, la última señorita que participó, porque no le anoté. Marca Guarachi Tatiana, licenciada. Marca. Tatiana Pilar eres, ¿no? Sí, licenciada. Muy bien, entonces vamos a seguir. En cuanto a los derechos del trabajador que ya hemos visto, ahora vamos a ver sus obligaciones del trabajador. A ver, ¿quién nos los puede revisar en nuestro librito en la página 55 estamos? Todo referente a las obligaciones del trabajador.
Estamos en el 4.2. ¿Quién está con su librito? Melgarejo Cruz María Luisa tiene su libro. ¿Está María Luisa en clases? María Luisa. Sí, Licen, estoy en clases. Por favor, un ratito estoy dando de lactar a mi bebé. Ah, ya, está bien. Entonces, otro participante. García Choque Runancy, no está en clases. Fuentes Mejía Elizabeth está con su librito. Dice buenas. Buenas tardes. ¿Tienes tu librito? Sí, Ya, ¿no los puedes revisar, por favor? 4.2. las obligaciones, ¿no? Sí, obligaciones del trabajador. Ya hemos visto sus derechos, ahora vamos a ver sus obligaciones. Está bien. Dice. Obligaciones del trabajador. El trabajador tendrá las siguientes obligaciones. Las obligaciones del debido diligencia, de la obediencia y actuar de buena fe. 1. Obligación de obediencia, que nace del vínculo jurídico surgido a partir de la relación entre el empleador y trabajador y la suscripción del contrato de trabajo. Es la primera obligación que tiene el trabajador. El poder de orden del empleador no es ilimitado, encuadrándose dentro de los límites del contrato de trabajo. Punto 2. Obligaciones de diligencia. ¿Qué es la aptitud, pericia e idoneidad del trabajador para el desempeño de las tareas convenidas y donde los rendimientos en la búsqueda de resultados sean los más óptimos? El trabajador debe cumplir sus funciones con la mayor diligencia posible y con total entrega y colaboración a su fuente de trabajo. El incumplimiento trae consigo sanciones disciplinarias e incluso el mismo despido. El deber de buena fe, que es un principio que regula las obligaciones laborales en particular, su respeto fortifica las relaciones obrera-patronal. Bajo este principio, todo trabajador está obligado a guardar con responsabilidad todo secreto industrial y profesional, entre otros. Ya, muy bien. Nombre completo es Elizabeth Fuentes, ¿no? Sí, exacto. Fuentes, Elizabeth. Ya, muy bien. Entonces, a ver, en resumen, en cuanto a las obligaciones del trabajador, entonces el trabajador tendrá las siguientes obligaciones, ¿no? Obligación de obediencia, que nace del vínculo jurídico y que nace entre el empleador y el trabajador. Este vínculo, ¿desde qué momento nace? Desde la suscripción del contrato, ¿no? Ya sea contrato verbal o escrito, porque los dos tienen fuerza de ley, ¿no? Pero en todo caso es mucho mejor siempre que haya un contrato escrito, pero si no existe, entonces ambos tienen valor de ley, eso lo he dicho siempre, ¿no? Luego, el poder de orden del empleador no es limitado dentro de los límites del contrato. Otro que tiene es obligación de diligencia, de obediencia y de actuar de buena fe. ¿Qué pasa si un trabajador no le obedece a su empleador? Está sujeto a despido, ¿no? ¿Sí o no? Pues que el trabajador puede hacer lo que quiere dentro de su fuente laboral. ¿Cómo es Víctor Hugo? Ah, no, no está Víctor Hugo. Adriana, ¿qué nos puedes decir? Pienso, licenciada, que no podría hacer lo que quisiera porque dentro de una institución, empresa, hay reglas y normas que uno tiene que cumplir y si no acata eso, entonces sí se puede ver a un despido
o tal vez otra situación. Ya, muy bien, porque desde el momento que empieza esta relación laboral, tiene obligación hasta de cumplir desde un horario de trabajo, ¿no? Si el horario de trabajo es 8 de la mañana, su trabajador tiene que estar 5 minutos antes, ¿no? Esperar que inclusive se abra, ¿no? La empresa, no llegar, digamos, a la hora que le parezca, ¿no? Entonces ahí demuestra responsabilidad el trabajador, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de actuar de buena fe, ¿a qué nos referimos? Cuando el trabajador tiene que actuar de buena fe. Es un principio, ¿no? El principio de buena fe, ¿no? ¿Qué podríamos hablar de este punto cuando hablamos de actuar de buena fe? Este trabajador puede cometer hurto en su fuerte laboral, o puede revelar los secretos de la empresa. No, ¿Puede hacer esto? no, tendría que tener confidencialidad, conciencia también. Entonces, todos estos puntos tiene que tomar en cuenta el trabajador, ¿no? De actuar de buena fe, porque si comete hurto va a ser sujeto a un proceso penal, ¿no? Y encima no va a tener derecho al pago de sus beneficios sociales, también va a perder, ¿no? Dependiendo la gravedad también del caso, ¿no? Ya, su nombre de la anterior señorita que participó era, ¿era Elizabeth? No. Cárdenas Figueredo, Adriana, licenciada. Cárdenas, ¿no? Continuamos y vamos a ver la última parte. Ahora vamos a ver en cuanto a los derechos y obligaciones del empleador. Entonces, así como tiene derechos y obligaciones el trabajador, también tiene derechos y obligaciones el empleador. Entonces, vamos a ver el punto número 5 en cuanto a los derechos y obligaciones del empleador. Y a ver, ¿quién nos puede revisar? Alvarado, Álvarez Lady, está con su libro. Lady está en clases. ¿Qué ha pasado con Lady? Ya, Blanco, Paco, Andrea, Hervinia, ¿está? En este caso les pongo un signo de interrogación, eso quiere decir que no están en clase, sino participar. Encinas